Experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Cray UNEMI. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro. Para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Cray UNEMI. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro. Para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Cray UNEMI. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro. Para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Cray UNEMI. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro. Para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Cray UNEMI. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro. Para vivir la experiencia de aprender y compartir. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro. Con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook fanpage oficial Cray.unemi. Estamos bienvenidos ahora a Radio Cray UNEMI en su programa Memoria e Identidad. Y vamos a retomar un poco de lo que hablamos en el capítulo pasado y estoy con un excelente investigador, el cronista vitalicio, el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Víctor, ¿cómo estamos el día de hoy y qué nos espera esta aventura de conocimiento como lo dejamos la vez pasada? Muchas gracias, Jesús. Bueno, bienvenidos a la audiencia de Radio Cray UNEMI, la radio de la Universidad Estatal de Milagro. Efectivamente, como habíamos manifestado la semana anterior, pues vamos por la segunda parte de este acervo bibliográfico de autores, escritores milagreños que han aportado con sus conocimientos al desarrollo de la ciencia en sus diferentes manifestaciones. En esta ocasión vamos a continuar con esta temática de los libros que han sido publicados por milagreños y no milagreños sobre diferentes temáticas, pues no. Bien, en el año 1983, el abogado Mora, si mal no, ¿cómo se llama? No avanzo a leer el autor. La masacre del Astra. No, el autor. El autor es Edmundo Mejía. Correcto. Es el abogado Edmundo Mejía, un hombre que estuvo vinculado a la clase obrera ecuatoriana, especialmente él hace este trabajo, la masacre de Astra, porque fue casi testigo de los hechos que ocurrieron aquel nefasto martes 18 de octubre de 1977, en lo que se conoció como el ingenio Astra, hoy EQ2. Eso fue un hecho que llenó de sangre a la clase obrera ecuatoriana por el solo hecho de reclamar mejores salarios a sus trabajadores. Y la fuerza pública, el gobierno de facto de ese entonces, reprimió con balas a las personas que estaban dentro del ingenio y les dieron a duras penas 3 minutos para que puedan salir más de 1.500 obreros por una puerta de a duras penas de 1 metro por 1,80 de alto. Eso evidentemente que causó una conmoción. Muchos fueron masacrados, otros fueron ahogados en los canales de riego del ingenio, y fue así como este dirigente, el abogado Mejía, reseña en este trabajo los pormenores de esa masacre, pues como dije hace un momento, que nos llenó de sangre a todo el país, ¿no? Este libro ya está agotado, lamentablemente no ha tenido segunda ni tercera edición, es un libro que está escaso, pero que lo conservamos por lo importante de la temática y por lo cruento que fue ese episodio, pues no.
A continuación tenemos otro libro, que es el libro escrito por el licenciado Fernando Naranjo Villasís, uno de los mejores comunicadores sociales que ha tenido Milagro y uno de los que a nivel nacional y nivel internacional ha tenido también sus lauros, sus méritos, ¿no? Él escribió más o menos 4 libros acerca de la temática de la comunicación social, como este que tenemos aquí. Más abajo hay otro que ya vamos a hablar sobre eso, pero todo referente a lo que es la comunicación social. Eso fue un aporte que brindó a los estudiantes de la época cuando no existía más que la Faxo, y en Milagro hubo un pequeño curso piloto de lo que era comunicación social, que de ahí van a salir los primeros comunicadores titulados, no por decreto ejecutivo como hubo en el año 77 en el gobierno del general eh, Rodríguez Lara, sino ya estamos hablando de comunicadores ya de universidad. Este libro se titula Comunicación para Comunicadores y hay algo que destaca, bueno, con relación a los libros que ya hemos visto, manejan una portada, una pasta un poco menos tratada al tema del que están hablando, por lo general son simbolismos, pero aquí el autor parece ser que ha optado por un modelo semiótico. Correcto, exactamente. Gracias por poder identificar la portada de esa manera. Sí, porque justamente la semiótica es una de las asignaturas que estudia la comunicación social y toma este cubo para poderlo representar, ¿no? Es un libro muy interesante porque bueno, ya la fecha está un poquito desactualizado, pero para la época era un libro muy valioso para los estudiantes y para los propios comunicadores sociales. No nos olvidemos que Fernando Naranjo hizo su vida periodística en el Universo, fue por muchos años relacionista público de la gobernación de la provincia del Guayas y del desaparecido Filambanco, el banco de los señores Isaías, que desapareció ya hace algunos años, ¿no? En todo caso, él es una persona muy apegada a la creatividad intelectual y aportó de esta manera, pues, al mundo de la comunicación con estos libros, ¿no? Ahora, en 1984, en ocasión de cumplirse los 100 años de la inauguración de la zafra del Ingenio Valdés, porque el ingenio nace realmente en 1877, cuando don Rafael Valdés compra sus primeras tierras, pero no es sino hasta 1884 en que ya produce la primera zafra, y desde ahí ya aparece esta fecha registrada como el inicio de la agroindustria en Milagro. Y es así como en 1984, en la administración de don Edmundo Valdés Murillo, se edita por primera vez un libro que narra toda la historia del Ingenio Valdés, sus principales gerentes, administradores, y también algo sobre la vida de don Rafael Valdés Cervantes y de su hijo, el coronel Enrique Valdés, y las andanzas que tuvo él dentro del mundo militar, como por ejemplo el alzamiento en armas en conducta, que ya lo tratamos la semana pasada, la batalla que hubo en Camarones, que luchó contra su tío Carlos Concha Torres. Es decir, es un libro que fue contratado, que no tiene un autor, simplemente aparece como anónimo, pero que el ingenio asumió toda la responsabilidad para buscar la persona indicada que le pueda narrar todos estos acontecimientos que pusieron en relieve, pues, toda la trayectoria del Ingenio Valdés. Este libro también está agotado, no ha habido segunda ni tercera edición. Yo conservo un ejemplar de este libro en buenas condiciones. Tengo otro que está un poquito medio maltrecho por el uso y el abuso que le he dado al mismo, pero que en todo caso conservo yo estos 3 primeros libros que vemos aquí en la pantalla. Ahí tenemos a continuación otro libro que es sobre arqueología de Milagro. Investigación científica de arqueología Milagro 1 por la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias en la Educación. Bueno, estamos hablando que en ese entonces la Universidad de Guayaquil, cuando tenía su imprenta, aportó con mucho material bibliográfico para las distintas facultades de la Universidad de Guayaquil. Recuerdo que mi tío padrino, Elías Muñoz Vicuña, estuvo a cargo de esa imprenta,
Ahí se produjeron o se reprodujeron muchos ejemplares de diferentes temáticas que se conservan en algunas bibliotecas del país, y la universidad fue un baluarte para poder dar la oportunidad a docentes, a estudiantes, para que ellos puedan participar con sus textos, con sus investigaciones, para poderlos publicar en estos libros. Inclusive la universidad tuvo una revista donde se hacían conocer los principales hechos académicos que se registraban tanto en las extensiones universitarias de la Universidad de Guayaquil como de la propia Universidad de Guayaquil. Es un libro muy interesante, más que todo porque habla de la cultura milagro, que es nuestra identidad, y la universidad también, con sus investigadores que tuvo, se preocupó mucho en dar énfasis al tema de la arqueología. El que tenemos a continuación es otro libro de arqueología. Nociones de Arqueología de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El autor es Julio Viteri Gamboa. Bueno, don Julio Viteri rompe ya récord a estas alturas de la fecha que hemos repasado, ya rompe récord, porque es ahí donde ya se conoce al Julio Viteri escritor, al Julio Viteri que hace conocer a través de sus conocimientos, de sus investigaciones arqueológicas, las lleva a papel, es decir, las convierte en libros, y eso sirve también para los apasionados de la arqueología, los aficionados a esta ciencia arqueológica, donde van a aprender muchas cosas que desconocían. Y en ese sentido, pues don Julio se preocupó por legar no solo a Milagro, sino al país, muchos textos de su autoría. Un dato curioso, el año 1984 ha estado regido por bastantes autores, pero otra característica que hemos visto y hemos evidenciado en el análisis pasado y en el presente es que la mayoría de estos escritos son de finalidad académica, y vemos una presencia de la arqueología y el contenido cultural hasta la fecha de hoy que vamos repasando. Bueno, como también te explicaba, pues la arqueología juega un rol muy importante en Milagro desde los años 60 hasta los años 80, estamos hablando hasta mediados de los años 80. Luego viene un vacío. Cuando muere don Julio Viteri no tuvo sucesor, lamentablemente, Milagro. Se quedó huérfana la arqueología, no hubo más investigadores. Lamentablemente, en el campo de la historia, después de la muerte de don Ricardo Rodríguez, hacía presumir a muchos que la historia iba a quedar ahí. Pero afortunadamente, pues con las investigaciones que fui tomando, sacando de bibliotecas, de archivos, pude retomar esa posta que dejó Ricardo Rodríguez, y pude seguir avanzando con ese legado de hacer conocer a las presentes y futuras generaciones sobre los hechos más importantes de la historia del Cantón Milagro. Pero lamentablemente en la arqueología no hubo quien sea el sucesor de don Julio para poder seguir aportando con el estudio de la misma. Y es ahí donde queda el vacío, porque don Julio muere en 1985, está a un año a duras penas de su fallecimiento. Entonces eso fue un golpe muy, muy duro que tuvo la arqueología, porque no tuvo sucesor en ese sentido. Lo que hubo sí, tuvo alumnos preocupados, como el caso de Pedro Silva. Pedro Silva no tuvo la talla que tuvo don Julio Viteri, con el respeto que mi buen amigo, que en paz descanse también, tenía, pero que no hizo la labor como lo hizo don Julio, es decir, abrir el camino, desbrozar el camino para que él pueda, a través de Emilio Estrada, llegar a investigaciones profundas de la arqueología. Pero, insisto, no hubo sucesor, no hubo continuador en esta rama. Bien, ahora tenemos ya en el año 85 otro libro de comunicación del licenciado Fernando Naranjo Villasís. Este libro nos habla de marketing, es decir, ya para entonces el marketing ya entra como un producto, como una herramienta para ciertas empresas que necesitan de personas especializadas en marketing y poder ofertar sus productos. Es decir, estamos hablando de un libro que nos va a dar las primeras pautas de qué es lo que se debe hacer dentro del mundo empresarial para poder nosotros entrar en el mercado, ser competitivos y siempre estar a la vanguardia de las demás empresas, ¿no? Es un libro muy, muy interesante, porque también dentro de la comunicación social nosotros estudiamos el marketing. No en la dimensión como
como una persona que se dedique, un estudiante que se dedique a la carrera de marketing. Nosotros tenemos breves conocimientos como tenemos también de diseño gráfico, pues no, pero no es lo mismo especializado en la materia, ¿no? Este otro libro es del mismo autor, del licenciado Fernando Naranjo. Ahí tiene 2 libros publicados y la persona que aparece en la portada es don Carlos Pérez Perazo, que fue director de diario El Universo, uno de los medios de comunicación más influyentes en el país. Y él fue uno de los grandes colaboradores que tuvo Fernando Naranjo Villasís para la publicación de estas obras. Es un libro también muy interesante porque habla también en algunas partes de la forma de la redacción que debe de tener todo periodista, la redacción periodística, eh, las nociones, las bases que debe tener un comunicador social para poder hacer su trabajo, ¿no? El otro libro es Comunicación, del mismo autor. Del mismo autor, sí. Sí, de Fernando. Naranjo. En lo que está en líneas pequeñitas, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. El libro es la publicación internacional Comunicación para Comunicadores. La publicidad ha muerto. ¡Viva la publicidad! Exactamente, es decir, pasa de un escenario la publicidad y entra en otro escenario. ¿Qué nos está hablando el autor? Ya la publicidad se convirtió en algo tecnológico, ya no es la publicidad rudimentaria que la conocimos hace 30, 50 años. Ya entra en otro escenario y es a eso que se refiere justamente este libro, ¿no? Y hace una simbología de un gallo, por lo que Sí, puedo entender, con perfecto. colores, sí. Trabaja bastante con la semiótica, con elementos un poquito abstractos, pero que en todo caso son libros muy interesantes que sería importantísimo que los comunicadores, los estudiantes de comunicación social de ahora puedan acceder también a estos libros. Fernando creo que aún conserva algunos libros sobre estas temáticas y sería importante que él donara a la Universidad de Milagro parte de su legado bibliográfico para poder llegar a los jóvenes estudiantes que están en la carrera de comunicación. Este otro libro, si mal no recuerdo, Es del del doctor Serafín Abad. Correcto, Exactamente. sí. Bueno, el doctor Serafín Abad tiene 2 facetas, la una de médico y la otra que es un hombre muy apegado a la literatura. Es un hombre que se ha apasionado mucho por la composición de versos, eh, de ciertas formas que tiene la literatura para poder transmitir las bellas letras, perdón, y él se intercala entre lo que es el acervo de la medicina con lo que es la literatura propiamente dicha, ¿no? Y este es uno de los libros que más está inclinado para las estudiantes o los estudiantes que estudian enfermería o primeros auxilios, las nociones mínimas que debe de tener un estudiante para poder practicar cuando tenga que, o sea, me refiero a practicar con los pacientes dentro del aula, no en la vida ya real, porque ya no se puede practicar y se tiene que hacer el trabajo técnico y profesionalmente, ¿no? Sino que nos da las primeras nociones cómo debe la aguja ser tomada, la forma como debe desinfectarse, dónde, en qué parte del brazo o del muslo puede inyectarse. Bueno, son formas que él fue anotando hasta poder llegar a los lectores a través de este libro, ¿no? Lo que tenemos abajo en la parte inferior, 1987. izquierda, Antología Poética de Milagro. sí, Antología Poética de Milagro fue el primer libro que tuvo a bien la desaparecida, porque hubo 2 escenarios, extensión de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, extensión Milagro, nació en 1984 en la administración del el licenciado Tomás Dávila Freire y se lo hizo en el sentido de poder aportar al arte y a la cultura en Milagro con exponentes de renombre que había en ese entonces. Estos personajes tuvieron a bien, pues, publicar este libro que fue editado a través de la imprenta de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, donde aparecen versos, poemas de los diferentes poetas de aquí de Milagro. Es un libro muy interesante
Hay poesía, por ejemplo, del doctor Freddy Almeida Úraga, del doctor César San Martín Campoverde, del padre Peña Herrera. Inclusive mi padre también tiene un trabajo literario que se llama Calendario sin fechas para los huéspedes del muro. Es un poema muy extenso, de enero a diciembre, donde narra ciertas pasajes de la vida de mi abuela. Es decir, es un libro muy importante porque es la primera vez que poetas de Milagro se reúnen para formar esta pequeña antología poética de Milagro. Ultrasonido también es otro libro Doctor Serafín Abad. del doctor Serafín Abad, y aquí es donde ya Serafín va a despuntar porque hay tres autores milagreños, o tres autores de aquí de Milagro, que han aportado con el mayor número de libros. Son el doctor Serafín Abad, el doctor Viteri Gamboa. Julio Viteri Gamboa y el doctor Edmundo Durán Díaz, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Naranjo todavía no. Naranjo Villasís más o menos tiene en su acervo unos 8 a 9 libros, pero ellos ya pasan de 15, 16 libros. O sea, son personas que se han dedicado no solo a escribir, sino con sus propios peculios a publicar, a editar los libros, que eso es una cosa extraordinaria porque yo puedo escribir un libro, pero no tengo el financiamiento para la publicación. Pero el caso del doctor Serafín Abad y el caso del doctor Sabino Hernández, ellos sí tuvieron la facilidad de poder publicar sus obras, ¿no? Bien, en todo caso, pues tenemos en 1988 otro libro. Extensión Universitaria Milagros, Física Teórica, por Sánchez Guevara. Bueno, ese es un libro del ingeniero Efraín Sánchez Guevara, un hombre muy apegado a lo que es el mundo de los números, la computación. Él también tiene su aporte dentro de ese complejo mundo que son los números, y también en su época de docente, primero como extensión universitaria y luego como Universidad Estatal de Milagro, también él contribuye con su aporte para ¿cómo se llama? El conocimiento de las ciencias matemáticas aquí en la Universidad de Milagro. Una pregunta, ¿por qué la carátula de este libro, no sé si es parte de la edición, parece dibujada con marcadores? No, lo que pasa es que el libro se deterioró. Se deterioró y hubo que recuperarlo de una manera artesanal. Entonces, esa carátula es una carátula improvisada con cartulina, porque lamentablemente se despegó. La humedad, sabemos que es el primer enemigo que tienen los libros, ¿no? Y los textos, todo lo que es papel lo destruye el agua. Entonces eso se tuvo que rehacer rescatando el título del libro y del autor, pero no conozco exactamente la portada cómo fue originalmente. Bien, ya estamos en los últimos 30 años, estamos ya en el año 91. Ahí tenemos un libro que es publicado también por la Universidad de Guayaquil, que es sobre... El doctor Ricardo Sánchez Barón, y es sobre geografía económica. Sí, como decía, el doctor Ricardo Sánchez Barón fue un hombre muy culto, fue inclusive discípulo del doctor Moscoso, eh, ya no vive, él falleció, él fue profesor por muchos años en la Universidad de Guayaquil, fue un tratadista del derecho territorial y él fue muy allegado a este personaje, y gracias a él tuvo ese acercamiento al conocimiento de lo que era el tema de límites, el tema geográfico, y él también aporta por esos conocimientos de su preceptor con nuevas obras, como la vimos la semana pasada, y esta es una de las tantas obras que el doctor Ricardo Sánchez Barón ha aportado a nuestro cantón y al país con sus conocimientos profesionales, ¿no? Este libro de aquí, Memorias de un Industrial... Es por Ricardo Vázquez. No, Ricardo Vasconcelos. Vasconcelos, perdón. Sí, Ricardo Vasconcelos Rosado es un periodista consagrado de Diario El Universo. En algún momento fue director de la página de deportes del Universo. No hace mucho publicó
la reedición del libro Memorias de la UDB, un libro a full color. La Universidad Estatal de Milagro lo auspició, lo patrocinó. Una edición de lujo, no como la que está abajo, que es la primera. Ya lo vamos a ver ese libro más adelante. Y este libro, Memorias de un Industrial, narra la vida, nada menos y nada más que el ingeniero Edmundo Valdés Murillo, gerente y propietario del Ingenio Valdés, hijo del coronel Enrique Valdés Concha y nieto de don Rafael Valdés Cervantes, fundador del Ingenio Valdés. Es decir, este libro también es muy importante porque narra la vida de don Edmundo, su viaje a Inglaterra, a Estados Unidos. Él es el primer ecuatoriano y el único en haber estudiado en la Academia Militar West Point. ¿Y por qué? Porque tuvo un privilegio de haber sido hijo de un héroe de guerra, de un militar como fue el coronel Enrique Valdés, y se le brindaron esas facilidades y fue muy apasionado del deporte. Él fue el precursor para la construcción del coliseo que lleva su nombre cuando fue presidente de Liga Deportiva Cantonal en 1951. Es decir, el libro tiene su razón, escrito por Ricardo Vasconcelos, porque se homenajea a un personaje que dio mucho para el deporte milagreño. Y el que tenemos a continuación, que es un libro... Del doctor Ricardo Sánchez Barón, Geografía Económica. Sí, los libros de Ricardo Sánchez están entre la geografía económica, el tema de límites y la geografía en general, ¿no? Son libros que prácticamente nos permiten conocer temas geográficos de lo que es el Ecuador continental y también insular, que también él aportó también a los estudiantes secundarios, porque no nos olvidemos que también fue profesor secundario, fue rector, inclusive de un colegio de Guayaquil, que en este momento no recuerdo su nombre, pero inclusive fue uno de los... estuvo dentro de la planta docente del Colegio Técnico Milagro. Bien, ahora estamos en 1991. Sí, otro libro de Ricardo Vasconcelos. Sí. A propósito, Ricardo Vasconcelos no es milagreño de nacimiento, pero es como si lo fuera. Él vino de a duras penas 8 años a Milagro. Ricardo tuvo mucha influencia con la juventud de esa época. Él es un hombre muy conocedor de las familias antiguas de Milagro y un hombre muy valioso dentro del mundo de las ciencias jurídicas y de las ciencias de la comunicación social, y también es un apasionado por la lectura y por la escritura. Es una de las voces más autorizadas del periodismo histórico del país y de Latinoamérica en general. No hace mucho fue galardonado en Chile, y además que tiene todavía por afición, su deporte favorito siempre fue la natación, y él, a pesar de sus casi 80 años de edad, aún hace travesías en el río Guayas. Es decir, es un hombre completo. Tengo el privilegio de ser amigo personal de él. Bien, ahora tenemos Sociología General, creo que es de Ricardo Sánchez Barón. Sánchez Barón. Él también tiene, a la par que los otros, una buena producción bibliográfica de textos que han enriquecido al acervo pedagógico, intelectual de Milagro, ¿no? La Sociología General es uno de estos tantas obras que él ha escrito. Ahora bien, entramos a un libro que en realidad es una especie de librillo escrito por el doctor Efraín León Rivas. Perdón, Efraín León Rivas, que son poemas. Eso lo editó la Casa de la Cultura, si mal no recuerdo, donde escribieron varios poetas que le cantaron al amor, a la vida, a la ciudad, a las mujeres, a las cosas. Es decir, es un libro donde se consagran muchos temas que el hombre común a veces en momentos de inspiración nos da por escribir y poder hacer conocer nuestra producción El literaria. título es A los soñadores del mundo. También hace un poco de referencia como a filosofía poética. Bueno, es que lo poético tiene mucho que ver con la filosofía, pues, ¿no? Entonces, un soñador no puede dejar de ser un filósofo. Pues el Quijote fue un filósofo en esencia.
fue un soñador, fue un hombre que quiso cambiar el mundo desde el punto de vista de la imaginación de él, pues, ¿no? Pero los Quijotes son muy pocos y son la gente más noble. Pero lamentablemente a veces nos toca pelear con molinos de vientos que son más poderosos que nosotros y nos destruyen nuestros sueños. Pero ahí está el andar, seguir bregando, seguir andando, seguir caminando para no dejarnos vencer, porque una caída, un resbalón, no es una derrota, es una experiencia para poder volver con más fuerza al campo de acción y poder llegar a cumplir nuestros sueños, ¿no? Ese es otro libro del doctor Serafín Abad. La Hacienda, el último Guasipungo. Sí, es un libro que no quisieron dar en eso porque ahí toca aspectos personales que lamentablemente pues no se trata eh, de hablar de aquí de esta persona, pero en todo caso pues es un libro un poquito duro. A continuación tenemos otro que es el libro de... La Cárcel, Monseñor Juan Wisnet. Sí, pero ese también es del doctor Serafín Sí, Abad. Serafín Abad. Bueno, el doctor Abad fue amigo del padre Juan Bisne. Es más, fueron vecinos. La iglesia San Antonio, sí, la iglesia San Antonio es contigua a la clínica Santa Marta, donde es propietario el doctor Serafín Abad. Está a duros a pasos de distancia, y él lo conoció perfectamente a Monseñor Juan Bisne. Y lo trató tan profundamente que él inclusive hizo una biografía de Monseñor y tiene varios libros sobre la vida de Monseñor en Milagro, lo que le tocó vivir en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y es un libro interesante porque narra la vida más que todo de un hombre que le hizo tanto bien a Milagro como fue Monseñor Juan Bisne. Cándida es otro libro del doctor Serafín Abad, que bueno, soy honesto, no he tenido la oportunidad todavía de leerlo. La mayoría, como dije, los he leído, pero todavía no he leído este libro, pero en todo caso está dentro del acervo bibliográfico y también es parte de la inspiración del doctor Serafín Abad, Serafín ¿no? Abad. El de abajo también me parece que es de Serafín Sí, Abad. Monseñor Juan Bisnes mismo, el padre Juanito en las Islas Filipinas, capítulo 7. Correcto. Y acá viene otro más en el año 83, que es lo mismo, me parece. El padre Juanito en Milagro, segunda parte Sí. del doctor Serafín Abad. Correcto, que como decía, explicaba hace un momento, son libros dedicados a la vida y obra de este gran hombre como fue Juan Bisne, ¿no? Él se fue de milagro a morir a su tierra, él era alemán y la verdad que fue un hombre que yo lo conocí, que siempre estuvo presto para ayudar al prójimo, ¿no? Este libro es interesante porque es escrito no por un milagreño, no por un ecuatoriano, sino por un norteamericano. Es John Huggins, es un PhD de la Universidad de Miami, si mal no recuerdo, que se dedicó a escribir sobre la tenencia de la tierra en Milagro en los años 60, 70 y 80. Él es un hombre que visitó, rebuscó, escarbó y todo lo que usted quiera imaginarse en los archivos históricos y del registro de la propiedad, tanto de Milagro como de Guayaquil, para poder dar por el origen de las haciendas que existieron en Milagro. No nos olvidemos que Milagro era un conjunto de haciendas, no solo era la hacienda Milagro, era una parte. Estaba la hacienda Rocafuerte, la hacienda Venecia, la hacienda Rafael Valdés, estaba la hacienda Ñauza, estaba la hacienda Angélica, la hacienda Chobo, es decir, era un mosaico de haciendas esto, que luego pues con la expansión de límites pues estas haciendas van a ir desapareciendo de a poco pues y ya se va a ir constituyendo el Cantón Milagro, donde ya vamos a ver a Milagro compuesto por parroquias como Chobo, Mariscal Sucre y Naranjito y Bucay, ¿no? Como inicialmente se había constituido. Bueno, Mariscal Sucre es en 1933,
pero las más antiguas fueron Naranjito, Chobo y Bucay, pues, ¿no? Así es, Víctor Hugo. Son las 11 de la mañana con 37 minutos. Agradecemos a todas las personas que están conectadas en estos momentos a través de la página oficial, nuestro fanpage oficial, @cray.unemi. Nos escuchan a través de Cray Unemi. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos para retomar el tema del acervo bibliográfico de Milagro. Aquí con Víctor Hugo Vicuña. En breves volvemos. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Bueno, ya hemos vuelto, le queremos agradecer a toda nuestra programación que en estos momentos sigue activo y hay bastantes temas todavía por dialogar. Víctor Hugo, ¿qué tenemos ahora a continuación que repasar? Bueno, el libro que estamos viendo en la parte superior derecha es un libro también escrito por el doctor Sánchez Barón. Es sobre el aporte, me parece, de Guayaquil a la causa patriótica. No nos olvidemos que Guayaquil, luego que se independiza como provincia libre, va al Pichincha y se une al movimiento independentista para poder liberar al Ecuador de los últimos rezagos de la corona española que todavía existía en la audiencia de Quito, ¿no? Entonces el doctor Sánchez Barón reseña todos estos acontecimientos, cómo se van dando, la planificación, los primeros contingentes que se van a dar. Es decir, es un libro muy patriótico, muy lleno de enriquecedor, lleno de información. Y no nos olvidemos que no solamente Guayaquil aportó la causa de la independencia de Ecuador, sino también es parte de la causa de la independencia del Perú. Entonces, hay cosas muy interesantes que solamente leyendo estos textos nos podemos informar de mejor manera, ¿no? Este otro libro, si mal no recuerdo, es del doctor Omar Díaz Vargas. Vargas. Síntesis de la historia Milagro. Sí, es un libro que recoge, no a grandes rasgos, pero sí hay un estudio sobre la historia de Milagro, sobre personajes, sobre situaciones económicas, financieras de Milagro, de los años 90 sobre todo, cómo va evolucionando la población de Milagro, a lo que en ese entonces ya se dedicaba a Milagro, en cuanto a la producción. Ya la parte agroindustrial había quedado a un lado, ahí entran irrumpen en Milagro ya las primeras agencias bancarias. Eso más o menos viene un boom desde 1990 hasta el año 98, que viene la catástrofe con lo que se conoce como el periodo bancario, y desaparecen muchas agencias. Milagro llegó a tener más de 20 agencias entre mutualistas, cooperativas y bancos. Es decir, por su ubicación geográfica y por su desarrollo agroindustrial, Milagro era bastante fuerte dentro del aspecto económico financiero. Por eso es que nosotros cuando vemos un libro de los años 90, vemos agencias bancarias desaparecidas, por ejemplo el Filambanco, el Banco de Tungurahua, donde está casualmente una empresa de motos frente a la municipalidad. Ahí quedó el Banco de Tungurahua en alguna época, luego fue la oficina del SRI y posteriormente pues una agencia de venta de motocicletas, ¿no? Es un libro que, como digo, destaca muchos aspectos socioeconómicos de Milagro de los años 90. Posteriormente, el licenciado Keiter López Morán, colega de profesión, amigo de toda la vida, compañero de estudios de la Escuela Simón Bolívar,
escribe en el año 2000 este libro que titula, Milagro 2000, libro de vida de la ciudad más dulce del Ecuador. sí, donde también hace énfasis en la parte del desarrollo agroindustrial, la parte financiera, económica. Es un libro que gira en torno a esa temática, ¿no? Él posteriormente va a escribir, pues, es autor de otros libros que más adelante lo vamos a analizar. Aquí ya encontramos en el año 98 a un Fernando Naranjo Villasís, un poquito ya no tan, Académico, no tan comunicador social, sino más apegado a los aspectos de la autoayuda, la el motivación. desarrollo personal. Ser, hacer, trascender fue un libro muy importante que al leerlo hacemos una especie como de quién somos nosotros, quién soy yo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿No? O sea, lo que uno se plantea en la vida, ¿no? Ser, hacer y trascender. O sea, no basta solamente con ser, ¿no? Porque ser es, todos somos alguien, pero ¿qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir? Ese es un libro muy interesante. Es el primer libro que yo conozco que Fernando lo hace dentro del aspecto de la motivación, porque él tenía un programa en Radio San Francisco, en Guayaquil, y él se dedicó luego a este tema de autoayuda, de motivaciones. Es un hombre muy apegado a los valores, un hombre muy respetuoso de la moral, de las buenas costumbres. Es decir, es un libro que amerita ser leído, ¿no? Y este es otro libro, si mal no recuerdo, del doctor Omar Díaz, que fue publicado por la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un libro de poesías de él. Los últimos poemas que él había escrito, pues fueron publicados por la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y él llegó a publicar varios de estos libros que también están sucesivamente y cronológicamente en esta diapositiva. El de aquí es del doctor Mora. Este sí creo que es sin ánimo de equivocarme, es del doctor abogado Mora. Abogado José Eduardo Mora. Moravalle. Claro, un hombre muy vinculado con la educación, fue profesor. El libro trata de aspectos de milagro. Eh, si tú me ayudas, por favor, a leer en la parte en las letras pequeñas. Conozca Milagro. Ahí están los autores. El abogado José Eduardo Moravalle, licenciada María, la auxiliadora, y Cuenca de Moya, dice. Sí, es de la esposa. Ajá. En todo caso, pues es un libro que también habla de Milagro, es una especie como de un compendio de la historia, de la vida de Milagro, que es un libro didáctico como para poderse iniciar en el conocimiento de la historia de Milagro, ¿no? Es un libro casi de bolsillo, pero muy importante también por su contenido. Estos libros que vemos arriba, los tres primeros, el primero del doctor Omar Díaz. Tiempo de cerezos, del doctor Omar Díaz Vargas. Sí, Chiculeo, que es de Serafín Abad, y el otro que también creo que es de Serafín Abad. Corteza Encantada. No, eso es de Omar del Díaz. doctor Serafín Abad también. Ah, no, perdón, de Serafín Abad. Son libros poéticos que, para ir avanzando un poquito más, aportan a la literatura a través de la poesía con este tipo de trabajo que ellos realizaron, ¿no? El de abajo es un trabajo realizado por el licenciado Kelber Bermúdez. Es sobre la vida de Eloy Alfaro, la trascendencia del viejo luchador, el aporte que dio al Ecuador, su entrega a la causa revolucionaria. Es un libro muy importante para poder conocer la vida de Alfaro, pero también es muy práctico para que los jóvenes, los niños puedan leer, ¿no? Y poderse luego internar en lecturas un poco más profundas, mucho más amplias, ¿no? Ese es una especie de folleto que compila toda la vida del general Eloy Alfaro hasta su martirologio el 28 de enero de 1912 en el Ejido, ¿no?
Y el de abajo también es otro libro de... Envoltura de rosas del doctor Serafín Abad. Sí, también es un libro poético. Eh, Como te decía hace un momento, él combina la ciencia médica con la literatura. Tiene esa destreza también él para poder, o la vocación para también hacer poesías, ¿no? Y este otro libro que te decía hace un momento, también editado en el 2002 por la editorial de la Casa de la Cultura, es del doctor Omar Díaz Vargas. Es decir, él llegó a publicar más o menos como unos 5 o 6 libros de manera continua, que es muy raro que un escritor ecuatoriano le hayan publicado esa cantidad de libros, porque había una política, cada 10 libros tenía que aparecer otra vez el autor, pero acá no, fue una forma muy continua. Aquí ya aparece un libro de derecho que es constitucional, me parece, escrito por el doctor William Vallejo Uy. Torres. Ese libro es sobre... Indagación previa constante en el Código de Procedimiento Penal vigente. Correcto. Perdón, ese libro ya habla de los derechos que tiene el individuo, inclusive aún siendo reo, cuáles son los derechos que tiene, ¿no? Y es un libro donde él reseña cuáles son los pasos a seguir en una indagación previa. Eh, eh, Fue publicado con recursos de él. Yo recuerdo haber estado en esa presentación del libro en el Club Nacional y la verdad que ha sido un libro que los abogados lo tienen en sus bibliotecas por el aporte que él brinda a la ciencia jurídica, ¿no? Este otro libro me parece que es también del doctor Omar Díaz, es sobre aspectos netamente económicos, Sociopolíticos y culturales. correcto, de Milagro. Eh, Ahí en una parte del libro hay algunos pequeños errores que no han sido previamente cotejados. Es decir, parece que el autor en esta parte como que no tuvo la precaución de contrastar información y se deslizan algunos errores. Pero en síntesis, pues es un libro que reseña gran parte de lo que es el aspecto sociopolítico de Milagro, los principales dirigentes que tuvo Milagro, inclusive líderes políticos que hubo aquí en Milagro, que algunos de ellos ya han desaparecido, ¿no? Este otro libro, estamos hablando del 2002. Barón de Barro del doctor Serafín Abad. Sí, es exactamente lo mismo del trabajo literario del doctor Serafín Abad. Aquí ya entran la mayoría, son libros de literatura. Abajo tenemos otro de literatura, que es del doctor Omar Díaz. Aquí ya en el año 2003, con apenas 32 años, eh, me aventuro a hacer mi primer libro. Ese libro es de mi autoría, es el primer diccionario biográfico del Cantón Milagro que lo escribí con un auspicio de un primo y del exalcalde Iván Cuello, pero que tuvo su éxito porque era la primera vez que se hacía un trabajo bibliográfico de personajes, hombres y mujeres del cantón, que habían aportado en sus diferentes épocas y ¿cómo se llama? Em, Educativa, empresarial, deportiva, al aporte del Cantón Milagro. Es decir, reseña la vida de estos personajes que dieron su aporte al engrandecimiento del Cantón en todas sus épocas y Y manifestaciones, ¿no? también, como podemos observar, lo que hemos repasado desde que desaparece prácticamente lo que es la arqueología, porque hay un vacío, ya lo habías comentado, se ven más libros poéticos y académicos, y justamente este libro rompe un poco ese esquema y habla sobre datos biográficos, históricos, que ya eran necesarios refrescar un poco la cantidad de libros que estaban saliendo de Milagro. Exactamente, y una de las cosas que pude percatar para poder hacer este diccionario biográfico, me inspiré en el diccionario biográfico de mi mentor, del doctor Rodolfo Pérez Pimentel. Él es el primero en hacer la colección más extensa de diccionarios biográficos que ha tenido el Ecuador. Él, a su haber, tiene 24 diccionarios biográficos publicados.
Es decir, él se inició en 1984, si mal no recuerdo, hasta el año 2006, 2007, que publicó su último libro, y él narra la vida de cada personaje del Ecuador que aportó con algo al campo de la ciencia, al campo de la música, al campo de la escritura, al campo de la arqueología. Bueno, es un libro, es una colección muy interesante. Y yo dije, bueno, quiero también destacar los personajes de mi tierra, porque aquí hay gente valiosa, hombres y mujeres valiosos, médicos, docentes, escritores, pintores, de todo, deportistas. ¿Por qué no lo vamos a inmortalizar en un libro que va a servir para la posteridad y que las futuras generaciones conozcan quiénes fueron esos personajes que nos dieron lustre y gloria a los milagreños, ¿no? Ahí hay otro libro escrito por Omar Díaz, también dentro del corte literario, porque Omar Díaz, no nos olvidemos que aparte de haber ejercido la cátedra, también es un poeta reconocido aquí en el Cantón Milagro, y ese es su aporte dentro del mundo de las letras, ¿no? Sí, correcto. Ya estamos entrando en el año 2005. Es un año con un escrito, una portada que ya habíamos visto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Víctor Hugo? 2005. Estamos hablando del libro Los inventarios de un periodista de Omar Díaz Vargas. Bueno, Omar Díaz Vargas es un poeta, pero no conozco que haya sido periodista, pero en todo caso la temática gira en torno al personaje. Entonces, está hablando de un personaje periodista, obviamente, del quehacer periodístico, pues, ¿no? Y lo hace a través de la literatura. Es decir, me haces acordar en estos momentos como cuando Pablo Palacio escribió Un hombre muerto a puntapié. Y ese libro nace justamente de un parte. Solamente decía que había sido un hombre encontrado muerto a puntapié, pero no se sabía nada, el nombre, no se sabía las causas, los motivos, las circunstancias. Entonces acá Omar Díaz nos trae este poemario justamente hablando del periodismo. Es curioso porque tiene la misma portada que un libro de Efraín León Rivas que fue en 1992, A los soñadores del mundo, que sí, también era poético. Sí, lo que pasa es que las personas que hacen estas carátulas o se dedican a este tipo de trabajos artísticos son amigos en común. Entonces comparten ese tipo de pinturas, lo comparten y a veces le gusta a un autor, le gusta al otro autor, pero bueno, en eso no se puede decir que es un plagio porque es gusto de los dos autores, pues, ¿no? Y el otro libro que tenemos al lado, Parménides, creo que es de Serafín Amat, sí, es lo propio. A Serafín lo he visto últimamente incursionar dentro del aspecto de cultivar el yo interno que tenemos los seres humanos. Es un hombre que se preocupa mucho primero por controlar la ira, ¿no? Segundo, desechar todo lo negativo que un ser humano puede tener dentro, la envidia, la ira, los malos pensamientos que podemos tener contra un amigo, la ambición, todo eso, ¿no? Entonces me parece muy bueno porque a la edad de Serafín, que ya no es un hombre de 50 ni de 60 años, ya a esa edad el hombre se va constituyendo en un sabio y también comienza a ver el mundo de otra manera. Correcto, y vemos una evolución como también pasa con el doctor Fernando Naranjo, que el tema también hay una evolución tanto en su aspecto literario como en su aspecto personal y lo vincula en sus obras. Exactamente, es decir, ya el hombre deja de ser el hombre de mediana edad y ya pasa con los años a constituirse con un pensamiento un poco más aplomado, más mesurado y comienza a ver el mundo de diferente manera que como lo veía antes, ¿no? El libro de abajo es un libro del doctor Sabino Hernández. El proceso civil oral en el Ecuador. El libro azul, sí. Sí, de César Vaca Sánchez. Perdón, César Vaca Sánchez es uno de los abogados más prominentes que ha tenido Milagro. Él no ejerció aquí en Milagro, él ha ejercido en Guayaquil. Él ha sido inclusive asesor legal de algunas empresas de prestigio en Guayaquil. Es un hombre erudito en el campo de las ciencias sociales.
siendo él estudiante secundario del Colegio Velasco Ibarra, fue ayudante de cátedra de la licenciada Judith Puga de Intriago, que era una maestra que era muy respetada en la docencia. Y él tuvo ese privilegio de poder haber sido ayudante de cátedra de ella. César García, el abogado que ya falleció, que lo admiraba mucho también a él. Es decir, César es un hombre de un pensamiento muy profundo y un abogado con una visión muy clara de lo que se tiene que hacer en el derecho, ¿no? Y él también ha aportado al mundo de la jurisprudencia con sus libros, ¿no? Por acá tenemos otro libro de... César Vaca Sánchez también, Sí, Jurisprudencia básica de las obligaciones en el derecho civil ecuatoriano. perfecto. Está enfocado dentro de lo que es el ejercicio del derecho civil, porque el libro que vamos a ver a continuación es un libro de cédulas hipotecarias escrito por Sabino Hernández, el doctor Hernández, que como dijimos en la vez pasada, es un hombre que se dedicó justamente a la parte de la defensa de la clase obrera ecuatoriana. Pero ya vamos a explicar esta parte. Correcto, sí. Estamos llegando al final de la programación. Son las 11 de la mañana con 58 minutos. La verdad que hay bastante contenido cultural y si lo hiciéramos un repaso normal, creo que nos perderíamos de bastante parte histórica. Por ejemplo, hemos visto evolución de todos los aspectos bibliográficos de cada uno de los autores de sus obras, acompañados del comentario de Víctor Hugo Vicuña. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos? Lamentablemente, ustedes acaban de ver, amigos de Radio Cray UNEMI, la gran cantidad de libros que nuestros hombres y mujeres han escrito. Es imposible en un solo segmento presentar todo este ejército de textos para poderlo resumir en a duras penas una hora. Si nosotros nos permite Jesús, podemos ver lo que viene, que no sé si habría una tercera parte, desconozco, pero sería importante porque cada libro tiene su historia que contar. Ningún libro se repite por sí solo, por más que sea de literatura. Todos tienen algo que contar y los últimos libros son donde mayor énfasis se da al tema de milagros, porque a partir del año del centenario, que es 2013, surgen autores que escriben sobre milagros, algunos con temas repetidos, otros con temas inéditos, pero en fin, aparece una gran cantidad de libros sobre la historia de milagros. Casualmente en estos momentos me encuentro haciendo 3 libros y lo anuncio a la prensa de Radio UNEMI porque estoy en la 3ª edición del Milagro del Milagro. Estoy en la edición del libro Las historias sobre el Reina de Milagro de 1937 a 2019 y el otro libro que estoy haciendo es sobre la historia de los parques de San Francisco de Milagro. Es decir, tengo esos 3 libros que voy a producir en los próximos meses y prácticamente es una pasión cuando uno escribe un libro porque sabe que es un hijo que lo está engendrando en el cerebro y que en algún momento va a ver la luz y que va a ser sometido justamente a eso, a la crítica, va a ser sometido al por qué y por qué esto y por qué este otro y por qué no lo de acá. Es decir, eso es lo que nos llena a nosotros los que estamos muy apegados a las bellas letras y a las bellas artes. Correcto, de ley amerita una tercera parte porque le hemos dado bastante importancia a los libros hasta el año 2004, entonces debemos de seguir haciéndolo en los próximos libros. Esto ha sido todo por el programa de hoy, Memoria e Identidad. Son las 12 de la mañana con 1 minuto. Esperamos que les haya encantado nuestra programación. A todas las personas no se olviden de seguirnos a través de nuestra fanpage oficial @cray.unemi. Síguenos en todas nuestras cuentas, en Twitter como @crayunemi. Nos vemos el próximo miércoles en otro programa más de Memoria e Identidad. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor